Hola a todos, bienvenidos a la clase 21 del módulo de Sociología Básica. Nos toca hoy hablar de los conceptos de modernidad y posmodernidad, que probablemente muchos de ustedes han escuchado en alguna oportunidad, em, que está muy relacionado también con lo que vimos en la clase 20 sobre el cambio social, ¿ya? Porque esto tiene que ver con épocas históricas dentro de o mejor dicho, la modernidad tiene que ver con una época histórica dentro de la historia de la sociedad humana, de la civilización. Y el concepto posmodernidad es un concepto un poco más cuestionable, ¿ya? Que trata de apuntar hacia un supuesto cambio de época. Nosotros vamos a tratar de evaluar qué tan real es ese concepto de posmodernidad. Pero necesitamos tratarlo en una misma clase para poder hacer el contraste, digamos, porque están totalmente relacionados, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general es entender las nociones de modernidad y posmodernidad desde la perspectiva de la sociología. Los objetivos específicos. El primero, conocer las principales características sociales de la modernidad según la sociología. El segundo objetivo específico, conocer las principales características sociales de lo que se ha denominado posmodernidad según la sociología, ¿ya? Y el tercer objetivo específico, evaluar críticamente la noción de posmodernidad para, como les dije, que podamos nosotros tener alguna especie de conclusión respecto de si este concepto de posmodernidad se puede llevar a la realidad o no, ¿ya? Si es real o no es real, si tiene algo de cierto o no, ¿ya? Vamos a tratar de hacer eso en términos generales. Comencemos entonces, ¿ya? ¿A qué se le llama modernidad? ¿Ya? El concepto. Se refiere a todas las pautas sociales que resultan de diversos procesos y hechos históricos que son relevantes dentro de la historia de la civilización o de la sociedad humana, ¿ya? Es decir, cambios sociales que se produjeron a partir de determinados hechos o determinados procesos generales. Y dentro de estos procesos o hechos relevantes están el primero, el más importante de todo, digamos, que es el descubrimiento de América, ¿ya? A partir del descubrimiento de América eh, comienza una nueva época en la sociedad humana, ¿ya? Eh, por todo esto del descubrimiento de un nuevo mundo, etcétera, y por la interconexión que se dio a partir de distintas civilizaciones, por decirlo de algún modo, ¿ya? Que nunca se habían encontrado antes, ¿ya? Eso genera un quiebre en la sociedad, ¿ya? Pero no es el único hecho, no es el único proceso, digamos, ¿ya? Eh, que marca lo que es la modernidad, ¿ya? También está la industrialización, es decir, eh, el reemplazo del trabajo manual por el trabajo a partir de las máquinas, ¿ya? La urbanización, es decir, el, el- el tra- digamos, la migración de la población desde el campo hacia la ciudad, ¿ya? La Revolución Francesa también es un hecho histórico importante que marca lo que es la modernidad, la expansión de la democracia, ¿ya? Por el mundo, ¿ya? Porque antes de la época moderna, digamos, la democracia no era el sistema político que predominaba en el mundo, ¿ya? Tal como vimos nosotros en alguna clase anterior, eran los sistemas oligárquicos y monárquicos los que predominaban alrededor del mundo, ¿ya? Entonces, cuando la democracia se comienza a expandir alrededor del globo, eh, eso también es un signo o un rasgo característico de lo que es la modernidad, ¿ya? Qué otro proceso o hecho histórico? El Renacimiento, ¿ya? El Renacimiento, que se dio principalmente en Italia, como deben saber ustedes. eh, eh, y con el Renacimiento tiene que ver con el rescate de los valores clásicos, digamos, de la antigua Grecia, ¿ya? El valor del conocimiento, de la razón, etcétera, ¿ya? De la democracia también, ¿ya? Y que se había perdido desde la antigua Grecia, se había perdido durante muchos siglos, ¿ya? Y en el Renacimiento, que comenzó cerca del siglo XVI aproximadamente, ¿ya? Se comenzó a tratar de darle un nuevo auge a ese tipo de valores, ¿ya? Y a partir del Renacimiento también se da lo que es la revolución científica, ¿ya? Con nombres como Copérnico, Galileo, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y comienza a desarrollarse la ciencia, ¿ya? Que no existía antes como una institución importante dentro de la sociedad, ¿ya?
Y la instauración del capitalismo también como un sistema productivo distinto al que existía antes, que generalmente eran sistemas socialistas, donde lo que se producía era para todos, digamos, y los medios de producción estaban en manos eh, digamos, de los entes políticos que gobernaban en la sociedad, en la respectiva sociedad, entiéndase el señor feudal, el rey, etcétera, ¿ya? Pero no en manos de privados, como es la característica del capitalismo, ¿ya? No voy a profundizar digamos, en estos procesos, porque la idea es que ustedes sepan solamente que la modernidad o el concepto de modernidad está relacionado con todos los cambios que se produjeron a partir de todos estos fenómenos, procesos y hechos históricos que yo les estoy mencionando, ¿ya? Y comenzaron a afectar a la sociedad humana a partir del siglo XV en adelante, ¿ya? Con el descubrimiento de América principalmente, que es como el primer hecho, digamos, ¿ya? Que comienza a generar un cambio de época en la sociedad humana, progresivo obviamente, no es que al otro día del descubrimiento de América se haya cambiado todo, fue algo muy progresivo. Comenzó a partir del descubrimiento de América y se fue concretando de a poco, ¿ya? Entonces la modernidad es el resultado de las transformaciones que han ocurrido en la sociedad a causa de la aparición de todos estos procesos y hechos mencionados, generando una nueva configuración de las instituciones, ¿ya? Y de las relaciones sociales entre las personas. Adquieren una nueva forma, las instituciones sociales adquieren una forma nueva, ¿ya? La familia ya no es lo mismo, la política ya no es lo mismo, la religión comienza a perder fuerza, ya tampoco es lo mismo, la ciencia comienza a adquirir más importancia, a eso me refiero con nueva configuración de las instituciones, ¿ya? Y las relaciones sociales entre las personas también comienzan a cambiar, la gente comienza a vivir más en la ciudad, las relaciones son menos estrechas, comienzan a ser más impersonales, eh, comienza a haber más importancia de la ciencia, de la tecnología, ¿ya? Etcétera, ¿ya? A eso nos referimos con nueva configuración de las instituciones y las relaciones sociales entre las personas. Transformaciones respecto a cómo estaban estructuradas en las sociedades de las épocas anteriores, en la Edad Media, por ejemplo, ¿ya? Que eran principalmente rurales, ¿ya? No había el desarrollo tecnológico era elemental, ¿ya? Eh, la religión tenía una importancia preponderante, etcétera. Por eso la sociedad, las instituciones y las relaciones sociales de las personas eran de otro tipo, ¿ya? Entonces, la modernidad hace referencia a una comparación entre el presente y el pasado, ¿ya? Cuando se habla de modernidad siempre hay que hacerlo, o sea, siempre hay que hacerlo teniendo en cuenta que se trata de una comparación entre el presente, que es lo moderno, digamos, y eso va a variar de la época en la cual se esté, en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, ¿ya? Eso siempre se considera moderno, siempre se consideró moderno, digamos, pero se considera moderno porque se le compara con el pasado, ¿ya? Eh, Antes del descubrimiento de América, para que ustedes se hagan una idea, de ahí hacia atrás, para darle una referencia, ¿ya? Y el pasado se considera lo tradicional, ¿ya? Entonces está esta comparación entre lo moderno y lo tradicional, que ustedes lo van a encontrar en muchos libros y referente a muchas cosas, ¿ya? Se habla de la sociedad moderna y las sociedades tradicionales, ¿ya? De lo moderno y lo tradicional, para hacer referencia a esto, ¿ya? Entonces la modernidad hay que entenderla como una ruptura, como un quiebre radical con las sociedades que existieron hasta aproximadamente el siglo XIV, ¿ya? 14 o 15 aproximadamente, ¿ya? La Edad Media que se le conoce, ¿ya? Es decir, la modernidad, ¿por qué se le llama modernidad? Porque es una época nueva dentro de la historia humana, ¿ya? Que supone un quiebre radical con lo que había antes, ¿ya? Con lo que había, con las sociedades que habían antes, es decir, de la Edad Media hacia atrás. Todas esas sociedades que estaban de la Edad Media hacia atrás. ¿Y cuáles eran las características de estas sociedades que estaban desde la Edad Media hacia atrás? ¿Ya? Eh, Eran características sociales, económicas, políticas, tecnológicas, culturales, etcétera, por completo diferentes a las características de la sociedad moderna o de la modernidad. ¿Por qué? Porque las sociedades anteriores a la sociedad moderna, la vida era predominantemente rural, por ejemplo, ¿ya? La economía era principalmente agraria, ¿ya? Es decir, relacionada con la agricultura, ¿ya? No había producción industrial, por decirlo de algún modo, que es una característica de las sociedades modernas, ¿ya? Los sistemas políticos eran principalmente monárquicos y oligárquicos, es decir,
en base a reyes, emperadores, señores feudales, eh, eh, esos monárquicos, ¿ya? O si no, oligárquicos, en base a un grupo, un clan, digamos, una familia tribal, etcétera, ¿ya? Pero no había democracia, por decirlo de algún modo, ¿ya? Que es una característica de la modernidad también, ¿ya? Y en la sociedad anterior a la sociedad moderna, la religión tenía una preponderancia enorme, ¿ya? Controlaba casi todos los aspectos de la vida, ¿ya? También está el tema del trabajo manual, que era una característica importante de las sociedades eh, tradicionales, es decir, antes de la modernidad. Prácticamente todo era desarrollado en base al trabajo manual, ¿ya? En base al trabajo artesanal, digamos, ¿ya? Eh, entonces, esas son las características que marcan las sociedades tradicionales, que marcan a las sociedades tradicionales y que las distinguen de todo lo que es la sociedad o las sociedades modernas, ¿ya? O de la modernidad, ¿ya? Entonces, a partir de esto nosotros vamos a hablar de sociedades tradicionales para referirnos a aquellas que existieron hasta antes del siglo XV, ¿ya? Todas las sociedades que existieron hasta antes del siglo XV le vamos a llamar sociedades tradicionales. Y vamos a hablar de sociedades modernas para aludir a aquellas que comenzaron a gestarse de a poco, entre los siglos XV y XVIII, ¿ya? Y que terminaron consolidándose a partir del siglo XIX hasta hoy, hasta la actualidad, ¿ya? Entonces a esa le vamos a llamar sociedades modernas, las que comenzaron de a poco, desde el siglo XV en adelante, ¿ya? Final del siglo XV en adelante, a desarrollarse y que son las que tenemos hoy en día, la sociedad moderna que conocemos hoy en día, ¿ya? Que, que tiene todas las características contrarias a estas que vimos aquí, ¿ya? Que la vida es principalmente urbana, los sistemas políticos son democráticos, la religión sigue siendo importante, pero ya no tiene la preponderancia o la importancia que tenía antes, ¿ya? El trabajo manual sigue existiendo, pero prácticamente todo está tecnificado, ¿ya? Entonces, esas son las sociedades modernas, ¿ya? Eh, Ahora, hay un concepto que está bien vinculado con lo que es la modernidad, que ustedes también seguramente no han escuchado, que tiene que ver con la modernización. Tiene que ver con la modernidad, por supuesto, pero es un concepto distinto que tiene que ver con el desarrollo económico, o sea, perdón, el desarrollo industrial y tecnológico en el que se ven envueltas las sociedades modernas, ¿ya? A eso se le llama modernización, al desarrollo tecnológico de la sociedad, ¿ya? Eh, a la introducción de la tecnología y el mejoramiento, digamos, del aspecto técnico de la sociedad. Digamos, los servicios básicos como electricidad, ¿ya? El tema eh, de la urbanización de las ciudades, ¿ya? Con el tema del alcantarillado, la pavimentación de calles, ¿ya? De la edificación, por ejemplo, ¿ya? A eso se llama modernización, ¿ya? En términos generales, ¿ya? La introducción también, por ejemplo, de tecnologías digitales para mejorar los procesos en el ámbito de la salud, la educación, etcétera, también se le llama modernización, porque tiene que ver con tecnificación, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que implique la introducción de tecnología para mejorar la sociedad es modernización, ¿ya? Eh, y eso va a ser distintos tipos de tecnología: tecnología industrial, máquinas, por ejemplo, automóviles, ¿ya? Eh, y tecnología digital también, internet, teléfonos celulares, etcétera, ¿ya? Entonces a eso se le va a llamar modernización, ¿ya? Que obviamente es un fenómeno totalmente ligado a la modernidad, que deriva de la modernidad, pero que es bien puntual, que tiene que ver con la tecnificación de la sociedad, ¿ya? Sigamos. Vamos a ver algunas características sociales de la modernidad, ¿ya? Eh, una primera característica que, 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 que define lo que es la modernidad, ¿ya? El declive de las pequeñas comunidades tradicionales y el predominio de la vida urbana. Es decir, las comunidades tradicionales, que generalmente son pequeñas y son rurales, comienzan a desaparecer o a declinar, digamos, a caer, ¿ya? A debilitarse, eso. Y la vida urbana comienza a adquirir mayor predominio, digamos, ¿ya?
Entonces, la modernidad implica el debilitamiento o incluso la desaparición en algunos casos de de las comunidades tradicionales que son principalmente rurales, ¿ya? Que existían hasta la Edad Media. La mayor parte de la población en todas partes del mundo vivía en el campo, ¿ya? Y ahí existían pequeñas comunidades muy integradas, ¿ya? Que, que estaban basadas en relaciones personales muy estrechas, ¿ya? En creencias que eran transmitidas de generación en generación, es decir, en creencias tradicionales, y también un desempeño restringido de roles, es decir, las personas tenían una vida muy limitada, digamos, hacían una cosa o dos como mucho, ¿ya? Eh, Esas eran las comunidades tradicionales que predominaban en las sociedades tradicionales, digamos. Esa era la forma, la configuración social que existía, ¿ya? Obviamente también existían las ciudades, pero realmente no era el sentido ni la noción de ciudad que tenemos hoy en día, ¿ya? Eran centros donde había aglomeración de gente, ¿no? Pero eso no era predominante a nivel mundial, en términos por lo menos de proporción de población, ¿ya? Lo que sí era predominante es que existían millones de comunidades pequeñas que estaban en el ámbito rural y que esas comunidades, ¿qué significaba? Que eh, las personas se sentían muy identificadas con esas comunidades, ¿ya? Generaban relaciones personales muy estrechas, se basaban mucho en creencias que eran transmitidas generación en generación, es decir, en creencias tradicionales, en tradiciones, respetaban mucho las tradiciones, y también la vida de todas esas personas era restringida en cuanto a los roles que podían asumir dentro de la sociedad, ¿ya? Eran pocos los roles que podían asumir, ¿ya? Que podían desempeñar, porque la vida social en esas comunidades tradicionales, rurales, eh, era limitada, ¿ya? Era limitada por el mismo hecho de ser lugares pequeños, digamos, ¿ya? No es como en la ciudad que uno hace muchas cosas a la vez, que está digamos, involucrado con distintos tipos de intereses, etcétera, ¿ya? Y uno desempeña distintos roles, ¿ya? Eso respecto de las comunidades tradicionales, ¿ya? Entonces, en su lugar, en las sociedades modernas, la vida en las ciudades comienza a tener cada vez mayor preeminencia. Es decir, comienza de a poco la gente a irse a las ciudades, a vivir a las ciudades. Porque en la ciudad está la vida, digamos, por decirlo de algún modo. Así se interpreta en el desarrollo de la modernidad. Las oportunidades laborales están digamos, en la ciudad, eh, por el proceso de industrialización que se fue dando, ¿ya? Comenzaron a instaurarse fábricas, digamos, ¿ya? Se requería mano de obra, entonces la gente del campo comenzó a irse a la ciudad para tener mejores oportunidades, etcétera. Y obviamente las ciudades comenzaron a crecer, ¿ya? Y la vida urbana es ostensiblemente más compleja que la vida en las pequeñas comunidades tradicionales rurales, ¿ya? Porque es más compleja porque las personas están sometidas a un contexto más impersonal, ya no importa, ya no tienen esos lazos personales tan estrechos con toda la comunidad, sino que son como un número más dentro de la ciudad, ¿no? A eso se refiere que es más impersonal, ¿ya? Es algo menos centrado en la persona, ¿ya? En la ciudad entonces las personas están sometidas a un contexto más impersonal, ¿ya? Eh, en la ciudad las tradiciones son menos relevantes que en las comunidades tradicionales, rurales, ¿ya? Y en la ciudad también las personas comienzan a desempeñar más roles distintos, ¿ya? A hacer más cosas distintas, por decirlo de un modo eh, más, más coloquial, pues. Eso quería decir. Eh, entonces la vida en la ciudad comienza a ser más compleja para las personas, eh, por todo lo que acabamos de decir. Ya no están los lazos estrechos, digamos, que tenía la gente cuando vivía en el campo, en las pequeñas comunidades. Ahora vive en grandes ciudades, ¿ya? Donde la mayoría de las personas no lo conocen a uno, o las personas que viven en la ciudad. Ya nadie se conoce entre sí. Y eso genera mayor distancia social, eh, las tradiciones comienzan a ser menos relevantes, ¿ya? Porque la ciudad es más acelerada, las cosas cambian, ¿ya? Las personas se preocupan más de sus necesidades básicas, etcétera, ¿ya? Entonces esa es una característica importante de la modernidad. El declive de las pequeñas comunidades tradicionales y el predominio progresivo de la vida urbana, ¿ya? Otra característica, reemplazo de la superstición y la religión por la razón y la ciencia, ¿ya? Es decir, se reemplaza todo lo que es supersticioso y religioso por lo que es racional y científico,
¿Por qué? Porque las sociedades tradicionales, que nosotros dijimos que eran todas las que estaban desde la Edad Media hacia atrás, incluyendo la Edad Media obviamente, en esas sociedades la religión y las creencias supersticiosas tienen un influjo poderoso en la vida de las personas y en cómo se configura el mundo, cómo se estructura la realidad. ¿Ya? Todo se explica a partir de la religión, hasta la Edad Media. Si llovía se explicaba por la religión, si la gente enfermaba se explicaba por la religión, o más puntualmente porque Dios quería que fuera así. ¿Ya? Hoy en día también existe eso, pero ya la gente eso lo dice más como un acto de fe que como una creencia real. Nadie cree que el coronavirus, por ejemplo, es un castigo de Dios, digamos. Eh, Aunque muchos lo dicen, lo pueden pensar, digamos, pero nadie lo cree en realidad, ¿ya? Eh, pero en las sociedades tradicionales la gente sí creía que digamos, las plagas o las pestes, por ejemplo, sí eran un castigo divino, ¿ya? Y tenían una serie de creencias supersticiosas también que no estaban necesariamente ligadas a la religión, en espíritus, por ejemplo, se creía mucho en espíritus, eh, en cosas como el destino, cosas como de ese tipo, ¿ya? Eh, y eso tenía una influencia muy poderosa en la vida de las personas, y cómo el mundo se configuraba, cómo se entendía el mundo. Se creía que la Tierra era el centro, digamos, del universo, etcétera. Todo eso eh, tenía que ver con cómo la gente percibía el mundo. Y eso estaba dado por la influencia poderosa de la religión y las creencias supersticiosas, ¿ya? Eso pasa en las sociedades tradicionales, ¿ya? Pero en la sociedad moderna, los procesos que se van dando, la democracia, la industrialización, la urbanización, todo eso van propiciando que lo racional y lo científico comienzan a tener más predominio, ¿ya? Entonces la visión del mundo comienza a cambiar, comienza a dársele más importancia a lo racional, a lo científico, ya no tanto a lo supersticioso. Las cosas ya no comienzan a explicarse porque Dios está enojado, sino que el desarrollo científico comienza a darle explicaciones plausibles y concretas a las cosas. A por qué llueve, por ejemplo, por qué hay tormenta eléctrica, eh, por qué la gente se enferma. Ya ese tipo de cosas comienzan a explicarse de a poco, progresivamente, a partir de evidencia científica, ¿ya? Y se comienzan a dejar de lado las creencias supersticiosas. ¿Significa eso que se hayan eliminado todas las creencias religiosas supersticiosas? Por supuesto que no, porque siguen hasta hoy en día. Ya hay gente que todavía hoy en día cree en el tarot y cree en la astrología y en una serie de cosas, ¿ya? Las creencias supersticiosas nunca se han eliminado. Hoy día siguen teniendo una importancia importantísima, ¿ya? En el sentido de que hay mucha gente que es religiosa, mucha gente que cree en las cosas que le dije, ¿ya? La diferencia está en que hoy en día las decisiones serias, digamos, no se toman en base a las creencias supersticiosas ni en la religión, sino que se toman en base a la ciencia, ¿ya? A la evidencia científica, ¿ya? Marca una diferencia importante, ¿ya? Entonces el desarrollo creciente de la ciencia tiene una trascendencia fundamental en las sociedades modernas, porque la ciencia comienza de a poco a desarrollarse, de a poquito, ¿ya? Progresivamente, y cada vez va creciendo más. ¿Y eso qué permite? No solamente que eh, se comprenda mejor los fenómenos de la naturaleza y también de la sociedad, también se comienza a entender cómo funciona la sociedad, ¿ya? Sino que también el desarrollo de la ciencia comienza a permitir que avance la tecnología. La tecnología depende de la ciencia. La tecnología no puede existir si no hay conocimiento científico primero, ¿ya? Entonces, con el avance de la tecnología también se puede propiciar un mejoramiento en la calidad de la vida de las personas. Porque como comienzan a aparecer mayor comodidades para la vida humana, comienzan a desarrollarse eh, desde mejores, digamos, desde mejores condiciones de vivienda hasta mejores medicamentos, por ejemplo, ¿ya? O medicamentos que antes no existían, ¿ya? Eh, Lujos, digamos, ¿ya? Comodidades o lujos que antes la gente no tenía, ¿ya? Mejor alimentación, etcétera. Y eso es producto de la tecnología. Y la tecnología solamente es posible a partir del desarrollo científico, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la ciencia dentro de la modernidad. La modernidad no se puede entender sin la vida urbana y tampoco sin el desarrollo científico, ¿ya? Eh, Ambas cosas definen lo que es la sociedad moderna. Sigamos.
Otra característica, expansión de las libertades personales, ¿ya? ¿En qué sentido? Para las personas de las sociedades tradicionales, por ejemplo, ¿ya? La vida está determinada por fuerzas externas y ajenas al control de ellos mismos, ¿ya? Eh, Entiéndase, dioses, espíritus o el simple destino, como yo le decía, ¿ya? La gente de las sociedades tradicionales cree mucho en eso, en dioses, en espíritus o en el mismo destino, ¿ya? Y se dejan llevar por eso. Piensan que su vida ellos no la pueden controlar porque está ya predeterminada de antemano o no depende de ellos, ¿ya? Eso por un lado. Y también la gente de las sociedades tradicionales está sujeta al poder de gobernantes que son totalitarios, ¿ya? Validados por la tradición, es decir, autoridades tradicionales o personas con poder tradicional. Es decir, reyes, emperadores, señores feudales, faraón, etcétera, ¿ya? Eh, ¿Y por qué enfatizo que son gobernantes totalitarios? Porque ellos ejercen, digamos, son personas que tienen el poder absoluto por sobre los demás. Si el rey decía que había que matar a a una persona, no había nada que hacer, había que cumplirlo, ¿ya? Entonces las personas de las sociedades tradicionales tienen esa noción de la vida como algo determinado por fuerzas externas que ellos no pueden controlar, ya sea por dioses o por los gobernantes totalitarios que existen en algún momento, que son reyes, emperadores, etcétera, y respecto a los cuales ellos no pueden hacer nada, ¿ya? Entonces las personas están muy sujetas a la tradición, ¿ya? Eh, entonces las personas de las sociedades tradicionales tienen un espectro muy limitado de decisiones personales, ¿ya? Ellos ven su vida como algo limitado en cuanto a lo que ellos pueden decidir, porque prácticamente todo está o definido por los dioses o determinado por el rey de turno, o el emperador, o el señor feudal, o el jefe tribal, o quien sea, ¿ya? Eso pasa en las sociedades tradicionales. Entonces, a medida que el poder tradicional y las creencias supersticiosas se debilitan, la creencia supersticiosa de los dioses, los espíritus, etcétera, eso comienza a debilitarse con el advenimiento de la sociedad moderna o de la modernidad. Entonces, a medida que eso se va debilitando, a medida que la religión va perdiendo poder, a medida que los gobiernos eh, monárquicos, por ejemplo, se van reemplazando por gobiernos democráticos, las personas en la modernidad comienzan a percibir su vida como más determinadas por ellos mismos, ¿ya? Como, con más libertad, digamos, y como una sucesión sin fin de opciones, ¿ya? Es decir, la gente comienza a ver que tiene muchas opciones para realizar su vida en la sociedad moderna, porque ya no están controlados por un rey, ya no están controlados por los dioses, ya no lo ven así. Entonces como ellos comienzan a verse como más libres, ¿ya? Y comienzan a sentir que sus vidas les pertenecen y que ellos mismos pueden determinar lo que pueden hacer con sus vidas y que tienen muchas opciones para hacerlo, ¿ya? La expansión de la democracia en la sociedad moderna permite una visión del mundo en la que las personas tienen derechos inalienables, perdón, y la libertad de dirigir sus propias vidas, ¿ya? Todo esto que estamos hablando es principalmente por el efecto de la expansión de la democracia. Ya una vez que la democracia comienza a expandirse alrededor del mundo, las personas comienzan a tener una visión del mundo eh, distinta, ¿ya? En la que ellos tienen derechos que nadie les puede quitar. Eso significa inalienable, nadie se los puede quitar, ¿ya? Derecho a la vida, etcétera. Obviamente otra cosa es que se respete totalmente eso, pero en la sociedad moderna sí comienza a haber más respeto por los derechos de las personas, cosa que no existía antes de la modernidad, ¿ya? Entonces la democracia tiene mucha importancia en esto, en cambiar esta visión del mundo en el que antes estaba todo gobernado por dioses, espíritus o gobernantes eh, totalitarios, a una visión en la que las personas tienen derechos que nadie se los puede quitar y también tienen la libertad de dirigir sus propias vidas, ¿ya? A eso nos referimos con expansión de las libertades personales, ¿ya? D. Aumento de la diversidad cultural, ¿ya? ¿Qué pasaba en las sociedades tradicionales? No había mucha diversidad cultural porque todo estaba gobernado por el control de la religión y también los sistemas políticos autoritarios, las monarquías, las oligarquías, etcétera, ¿ya? ¿Y qué pasaba? La religión suprimía, digamos, la diversidad y también el cambio. Todo tenía que hacerse igual porque la religión lo mandaba y también no podía haber diversidad, ¿ya? La religión decía, la religión católica, por ejemplo, decía que la única fe era la católica, la cristiana, ¿ya? Por lo tanto, limitaba mucho el comportamiento sexual, el comportamiento cultural, el comportamiento, digamos, las manifestaciones artísticas, suprimía todo eso y lo guiaba por la senda que quería, ¿ya?
Y lo mismo pasaba con los sistemas políticos autoritarios, del rey, del faraón, etcétera, que ellos determinaban eh, cómo se debían hacer las cosas, ¿ya? Eh, y obviamente determinaba muchos aspectos culturales de la vida, ¿ya? Todos tenían que regirse por lo que decía el rey de turno, digamos, ¿ya? Por lo tanto, no había mucha opción a que hubiera diversidad cultural, como la hay como la comienza a ver en la sociedad moderna, ¿ya? Eh, entonces, cuando el control de la religión y el control de los sistemas políticos autoritarios comienza a debilitarse, ¿ya? Y si nosotros le sumamos el crecimiento de las ciudades y la interacción entre personas de distintos orígenes dentro de las ciudades, vamos a ver que en la sociedad moderna hay mayores opciones para la expresión cultural de diversos grupos sociales, digamos, ¿ya? Entonces se suman todo esto. El control de la religión comienza a disminuir, ¿ya? ¿Por qué? Porque comienza a ser reemplazada por la ciencia, como dijimos, ¿ya? Y también porque la democracia comienza a eliminar la religión de los asuntos del Estado, acuérdense de eso, ¿ya? Y también los sistemas políticos autoritarios comienzan a ser reemplazados por democráticos, ¿ya? Eso determina que en la sociedad moderna haya mayores opciones para expresarse con libertad en términos culturales, ¿ya? Y a eso hay que sumarle también que el crecimiento de las ciudades y la interacción entre personas de distintos orígenes sociales, religiosos, etcétera, comienza a dar, digamos, genera una condición propicia para que se mezclen los intereses, digamos, o las expresiones culturales y comiencen a aparecer diversas eh, expresiones culturales de distintos grupos sociales, ¿ya? Comienza a haber libertad para expresarse libremente y eso da origen a distintos tipos de expresiones artísticas, de expresiones filosóficas, manifestaciones ideológicas, etcétera, ¿ya? Por eso que en las sociedades modernas las sociedades modernas se caracterizan por dar cabida a una gran variedad de nuevas manifestaciones ideológicas, filosóficas, religiosas, artísticas y también nuevos comportamientos, nuevas creencias, ya que antes no se podían dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes si alguien pensaba distinto, venía la religión y imponía un castigo. O venía el rey de turno o el emperador imponía un castigo, ¿ya? No había libertad de expresión, digamos, y esa expresión tiene que ver con pensar distinto en términos religiosos, ideológicos, tener distintas posturas artísticas, etcétera. Y también comportamiento, ¿ya? En el ámbito político, en el ámbito sexual, etcétera, ¿ya? Entonces, en la modernidad hay un aumento de la diversidad cultural, ¿ya? Hay un aumento progresivo de la diversidad cultural, ¿ya? Sigamos. Confianza en el progreso social continuado también es una característica de la modernidad, que la gente de las sociedades modernas confía en el progreso de la sociedad, ¿ya? La idea de un progreso social que es continuado, que es lineal, que siempre va hacia adelante, ¿ya? Es un elemento cultural central de la modernidad. Lo moderno está definido por lo urbano, dijimos, por lo científico, sí, pero también está definido por la idea del progreso continuo, el progreso social continuo, de que la sociedad cada vez va mejorando, ¿ya? Esa es como la idea original de la modernidad. Obviamente que hoy día tal vez no es tan así. Pero pensemos que en cómo se da en las primeras sociedades modernas, ¿ya? Donde existía predominantemente esta idea de que la sociedad iba a ir mejorando cada vez más, ¿ya? Y que eso no tenía un límite, digamos, ¿ya? Que el límite para el mejoramiento de la sociedad no existía. Que la sociedad iba a ser cada vez más, la gente iba a ir cada vez mejor, cada vez más cómoda, iba a vivir más tiempo, iban a haber menos injusticia, la ciencia iba a ayudar a que se entendiera mejor el mundo, la tecnología iba a hacer que la gente viviera más cómoda, etcétera, ¿ya? Esa es la idea, digamos, una de las ideas básicas de lo que es la modernidad, ¿ya? Esta confianza en que la sociedad va a progresar siempre, siempre está progresando hacia adelante, ¿ya? Por lo tanto, las personas de las sociedades modernas serían en general optimistas respecto al futuro, ¿ya? Así se las considera a las personas de las sociedades modernas, optimistas respecto al futuro. ¿Debido a qué? A la confianza que depositan en la capacidad de la ciencia y de la tecnología para mejorar sus vidas, de los descubrimientos científicos y de las invenciones tecnológicas que van a ir apareciendo y que van a servir para mejorar sus vidas, perdón. Más y mejores medicamentos,
mejores medios de transporte, mejores implementos tecnológicos para la vida cotidiana, etcétera, ¿ya? Etcétera. Y que eso va a ir mejorando sus vidas. Esa es como la visión que se supone que tenían o tendrían las personas de las sociedades modernas, digamos, a partir del siglo XVI en adelante, como dijimos, ¿ya? Progresivamente, ¿ya? A medida que la ciencia se va desarrollando, las personas serían más optimistas respecto al futuro. Insisto en que hoy en día tal vez eso no es tan así, porque el mundo de hoy es más complejo que el mundo de hace 100 años, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿a qué lleva esto? A que mientras las personas de las sociedades modernas reflexionan más sobre el futuro, ¿ya? Sobre el progreso, a eso nos referimos con el futuro, ¿ya? La modernidad siempre tiene que ver con el futuro, con el progreso, tal como decíamos. Mientras las personas de la sociedad moderna reflexionarían más sobre el futuro, se preocuparían más lo que viene, las personas de las sociedades tradicionales lo harían más sobre el pasado, y el pasado tiene que ver con la tradición, ¿ya? Y no es tan alejado de la realidad eso, ¿ya? Porque igual las personas modernas sí tienen eh, una conciencia más marcada respecto de lo que viene, se preocupan más por lo que viene, ¿ya? Y no tanto por el pasado, digamos. En cambio, en las sociedades tradicionales las personas estaban muy ligadas a lo que era la tradición, y la tradición, como nosotros la definimos alguna vez, es lo que viene desde el pasado. Entonces había un respeto muy profundo por lo que venía del pasado, por las leyes, digamos, por las leyes del pasado, por los gobernantes del pasado, por las ideologías del pasado, por las filosofías del pasado, etcétera, ¿ya? Entonces, la modernidad se caracterizaría porque la mayor parte de la gente tendría más confianza en el progreso social continuado y también en el futuro. Ahí pensaría más respecto del futuro que del pasado. Eso en general, obviamente, en términos muy generales, ¿ya? Y por último, otra característica, la modernidad se caracteriza por una interconectividad creciente, ¿ya? En el mundo moderno las distintas naciones y comunidades se encuentran estrechas e inevitablemente vinculadas entre sí, ¿ya? La modernidad se caracteriza por interconectividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto que yo les dije al inicio, con el descubrimiento de América, por ejemplo. Y eso produjo un cambio radical. Todo comenzó a conectar más, ¿ya? Se comenzaron digamos, relacionar culturas que antes no se habían relacionado, ¿ya? Y eso sumado al desarrollo tecnológico, por ejemplo, de las formas de transporte, ¿ya? Marítima y después, mucho después aérea, digamos. Eso generó que las distintas naciones y comunidades comenzaron a relacionarse mucho entre sí, a estar vinculadas, ¿ya? Y eso también implicó que los diversos aspectos de la vida social también estuvieran estrechamente vinculados. La cultura con la economía, el trabajo con la cultura, ¿ya? La espiritualidad con la cultura, etcétera, ¿ya? Eh, y es así porque, digamos, en la modernidad, las transformaciones económicas, por ejemplo, inciden en el ámbito del trabajo, ¿ya? O las transformaciones culturales inciden en la economía, ¿ya? O en las relaciones de las personas, etcétera, ¿ya? Los cambios que se van dando en uno u otro ámbito o en uno u otro aspecto de la vida social van incidiendo en los demás, ¿ya? Eh, Pensemos hoy en día, por ejemplo, que los efectos que tiene algo que tiene que ver con el ámbito sanitario, como una pandemia, te está afectando la economía principalmente. Tal vez ahora no se note mucho ahora, pero cuando termine todo esto se va a notar demasiado. Va a afectar la economía, está afectando el trabajo y va a afectar la cultura también. Y la espiritualidad, ya que lo ponemos aquí como ejemplo también, ¿ya? La gente probablemente mucha va a comenzar a cambiar en ese aspecto, ¿ya? Entonces, la modernidad tiene que ver con eso, todo está relacionado, ¿ya? ¿Y a qué más alude el tema de la interconectividad? ¿Ya? Que en la modernidad las limitaciones espaciales y temporales comienzan a reducirse cada vez más. Y eso es producto del avance de la tecnología, ¿ya? En las sociedades tradicionales, por ejemplo, eh, el espacio y el tiempo eran una limitante enorme, ¿ya? Existían las formas de transporte marítimo, por ejemplo, pero para ir de un continente a otro, o mejor dicho, para ir, por ejemplo, de Europa a África se demoraba meses, ¿ya? Eh, em,
o para ir de un país europeo a otro país europeo había que hacerlo por tierra y eso también demoraba meses, ¿ya? Eh, las noticias, por ejemplo, los eventos se conocían mucho tiempo después, ¿ya? Porque había que eh, esperar que alguien viajara de un lado a otro para poder dar a conocer lo que fuera, ¿ya? El comercio también era muy lento, ¿ya? Entonces todo estaba limitado por el espacio y el tiempo, ¿ya? Las distancias se hacían enormes, ¿ya? Y el tiempo también se hacía muy largo, ¿ya? En la modernidad el espacio y el tiempo comienzan a reducirse. ¿Por qué? Porque comienza a avanzar la tecnología, ¿ya? Y ya los viajes por tierra ya no se hacen con carruajes, sino que se hacen con locomotoras. Y después con automóvil, y después ya es con avión, etcétera, ¿ya? Eh, entonces esa es una característica importante también. La sociedad, la modernidad es interconectividad, ¿ya? Y este proceso creciente de interconectividad que tiene la sociedad humana se llama globalización, que es un tema que vamos a ver en una clase más adelante, y por eso no la voy a profundizar en este momento, ¿ya? Esas son las características principales de lo que es la modernidad, ¿ya? Urbanización, desarrollo de la ciencia, eliminación, digamos, reducción de la importancia de la religión y la superstición, ampliación de las libertades individuales, la democracia, etcétera, confianza en el progreso de la sociedad, interconectividad de las distintas sociedades específicas que existen digamos, en el planeta, etcétera, ¿ya? Eso sería el concepto de modernidad en general, y eso es lo que se llama la época moderna, ¿ya? Y la época moderna tiene todas estas características que hemos visto, ¿ya? Ahora, este concepto es como se ha intentado acuñar, digamos, como para plantear que la modernidad terminó y que nosotros en algún momento del siglo XX pasamos a otra época histórica, ¿ya? Y esa época histórica, sin un nombre más adecuado, muchos le han llamado postmodernidad, ¿ya? Es decir, post es lo que viene después de, ¿ya? Por eso postmodernidad es después de la modernidad, ¿ya? Ahora, para hablar de posmodernidad nosotros tenemos que partir del, digamos, del supuesto o del principio de que es un concepto que es muy cuestionable y es lo que sale acá abajo en el último párrafo, ¿ya? Es un concepto muy cuestionable y que la mayor parte de eh, las personas, los que trabajan en ciencias sociales, digamos, no adhieren a este concepto, no consideran que sea un concepto que se refleje realmente en lo que sucede en la realidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué se lo tengo que mencionar? Porque está dentro del programa, digamos, y ustedes tienen que saber al menos qué es la posmodernidad o a qué se le llama posmodernidad, ¿ya? Pero tiene muy poca utilidad porque en realidad eh, la mayor parte de los argumentos de la posmodernidad no se reflejan mucho en la realidad, ya, o son parcialmente ciertos, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a tratar de entender a qué se refiere la posmodernidad, ¿ya? Y el concepto de posmodernidad, como le está diciendo, se usa para dar cuenta de una supuesta nueva era o época histórica en la sociedad humana, ¿ya? En la que las pautas sociales características de la sociedad moderna, es decir, la que nosotros acabamos de ver antes, esas pautas sociales, esas características, ¿ya? Se habrían supuestamente modificado sustancialmente, dando paso a una nueva configuración social, producto de diversos cambios sociales, culturales, económicos, políticos, tecnológicos, etcétera, que se comenzaron a dar a partir de mitad del siglo XX, ¿ya? En palabras simples, el concepto posmodernidad daría cuenta de una nueva época histórica que vino a reemplazar o reemplazó a la época moderna, digamos. Tal como la época moderna reemplazó a la Edad Media, digamos, o a las sociedades tradicionales, ¿ya? Entonces estarían las sociedades tradicionales, después vendría la modernidad, y según algunos pocos, después de la modernidad vendría la posmodernidad, ¿ya? Eh, ¿Y por qué se podía hablar de posmodernidad con legitimidad, digamos? Porque según algunos, insisto, según algunos pocos, habían diversos cambios en la sociedad a partir de la mitad del siglo XX, 1950 en adelante, digamos, se habrían comenzado a dar distintos cambios sociales que marcarían un quiebre, digamos, con lo que se había venido dando hasta antes de esa fecha, ¿ya? A la lógica o a las características de la sociedad moderna, digamos, ¿ya? Entonces, tal como estamos diciendo, la posmodernidad se caracterizaría por representar una ruptura respecto de las características centrales de la modernidad.
¿cuáles son las características centrales de la modernidad? Las que nosotros vimos antes. La preeminencia de la ciencia, es decir, el predominio de la ciencia, la aceptación cultural de la idea del progreso social continuado, ¿ya? También la legitimidad de imponer la voluntad de las mayorías por sobre las minorías, eso es democracia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la posmodernidad supuestamente se caracterizaría por el hecho de que todas estas cosas que nosotros acabamos de mencionar ya no correrían, ya no serían válidas, ya la ciencia no tendría el influjo de antes, nadie creería en la idea del progreso social continuado y la democracia tampoco tendría mucha legitimidad, ¿ya? Entonces, quienes dicen que todas esas cosas se han dado son quienes apoyan que estaríamos en una época postmoderna, porque ya la ciencia no tendría la importancia de antes, ya la gente no estaría tan convencida en que la sociedad siempre está progresando, etcétera, ¿ya? Entonces, según los defensores de la idea de la posmodernidad, la sociedad humana desde mitad del siglo XX, se pone mitad del siglo XX porque es después de la Segunda Guerra Mundial, como que de ahí la sociedad habría sufrido un cambio demasiado brusco, ¿ya? Entonces, según los defensores de esta idea de la posmodernidad, la sociedad humana desde mitad del siglo XX habría entrado en una época posmoderna, ¿ya? Dejando atrás ya la época moderna, digamos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Según los defensores de esta idea, ¿por qué habríamos entrado en una época posmoderna? Porque la ciencia ya no sería suficiente para entender el mundo ni para mejorar la vida de las personas. Nosotros vamos a evaluar eso al final de la clase, qué tan cierto es, ¿ya? Pero quienes defienden la idea de la posmodernidad sostienen que la ciencia ya no sirve para entender el mundo y que ya no sirve para mejorar la vida de las personas, ¿ya? ¿Qué más dicen? Que el progreso social continuado es solo una utopía, es decir, solo una idea que no se puede conseguir. Y ya que no se puede conseguir eso, daría cuenta de que la modernidad o lo moderno ya no sería válido, ¿ya? También que dicen que las minorías ya no se dejan subyugar por las mayorías, ¿ya? Eh, Porque actualmente habría muchas luchas, digamos, de minorías que tratando de emanciparse de lo que piensa la mayoría, digamos, por decirlo, minorías sexuales principalmente, ¿ya? Claro, eso en principio parece bastante cierto, porque se han dado, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros vamos a ver que las distintas muestras que pueden haber de que podríamos estar en una época postmoderna no son suficientes. Sí, hay algunas cosas que sí se manifiestan, pero vamos a ver que las características de la modernidad siguen primando hoy en día, ¿ya? Esa es la conclusión a la que vamos a llegar al final. Y también los defensores de la idea de posmodernidad también dicen que nosotros habríamos pasado una época posmoderna porque la noción de verdad absoluta no existe en ningún ámbito, ¿ya? Y precisamente la modernidad se caracterizaba por defender la idea de que existían verdades absolutas, es decir, verdades que eran para todos. Y eso tiene que ver con la ciencia, porque la ciencia lo que busca es verdades absolutas, ya explicar las cosas de una vez para siempre y que sea válido para todos, ¿ya? Y según los defensores de la posmodernidad, hoy en día ya nadie cree que existan verdades absolutas, es decir, la ciencia no tendría el predominio que tenía antes, por lo tanto, según estas personas que defienden esta idea de la época posmoderna, eh, como ya nadie defiende que existan ideas absolutas, eso significa que ya estamos en una nueva época, digamos, estamos funcionando con una nueva lógica, ¿ya? Esas son las características del concepto de modernidad. Y como les dije al principio, la idea de posmodernidad es una noción sobre la cual existe mucha indefinición y también muchos desacuerdos, demasiado diría yo, ¿ya? Por un lado, no se sabe exactamente con total exactitud qué es lo que debería considerarse como posmodernidad. Nosotros hemos dado características generales aquí, ¿ya? Pero quienes defienden la idea de posmodernidad son muy ambiguos para tratar de definirlo, ¿ya? Porque generalmente son filósofos o sociólogos, digamos, de una tendencia eh, muy esotérica, por decirlo de algún modo, ¿ya? Que tienen un lenguaje muy oscuro, entonces cuesta mucho entenderlo, ¿ya? Son de esa filosofía oscura, digamos, que es difícil entenderla, ¿ya? Por lo tanto, cuando los intelectuales postmodernos hablan de posmodernidad, no se sabe exactamente qué están diciendo. Entonces, por un lado, eso existe mucha indefinición. Cuesta mucho entender lo que tratan de
mencionar eh, como posmodernidad, como refiriéndose a cosas observables, ¿ya? Se refieren a pocas cosas observables, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado también existen muchos cuestionamientos respecto a si en realidad la posmodernidad es algo real o solo una idea, ¿ya? Pues aceptar que la posmodernidad es real supone aceptar ideas que no siempre están apoyadas por la evidencia empírica objetiva, ¿ya? Si nosotros aceptamos la idea de que realmente estamos en una época posmoderna, tendríamos que aceptar ideas o argumentos que no se ven apoyados por la evidencia, ¿ya? Entonces serían argumentos casi ideológicos, ¿ya? Casi ideológicos o filosóficos, digamos, ¿ya? Y la idea no es hacer eso, la idea es aceptar ideas que estén apoyadas por la evidencia, ¿ya? Por la evidencia empírica, digamos, ¿ya? Eh, Eso, por eso que es cuestionable el concepto de posmodernidad. Y por eso que para la mayoría de los intelectuales, digamos, de las ciencias sociales, esta idea de posmodernidad es solamente una idea filosófica que no se refleja en la realidad, ¿ya? ¿Y cuáles serían ahora hablemos de cuáles serían las características sociales supuestas de la posmodernidad? ¿Qué es lo que defienden digamos, los posmodernos? ¿Y por qué hay personas que dicen que estamos en la posmodernidad? ¿En base a qué? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los argumentos de por qué estaríamos en la posmodernidad? El primer argumento, digamos, y que sería una característica supuesta de la posmodernidad, sería que eh, las promesas sociales de la posmodernidad han fracasado, ¿ya? ¿Y cuáles eran las promesas sociales de la posmodernidad? ¿Qué le prometía la modernidad a las personas? ¿Ya? Le prometía disfrutar de una vida de mejor calidad, ¿ya? Y libre de necesidades, ¿ya? Según quienes defienden la posmodernidad, esto no se ha conseguido en lo absoluto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas problemáticas como la pobreza, la delincuencia, la salud, etcétera, que no se han logrado erradicar ni siquiera se han logrado mantener en niveles aceptables, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué dicen los defensores de la posmodernidad? Dicen las promesas de la modernidad fracasaron y por lo tanto, como fracasaron, nosotros entramos a una nueva época, ¿ya? Y las promesas tenían que ver con eso, mejorar la calidad de vida y que las personas no tuvieran necesidades. Nosotros vamos a ver al final, ¿ya? Que eso es relativo, esa crítica es relativa, porque sí, hay problemáticas que se siguen manteniendo, pero la vida de las personas ha mejorado en muchos aspectos también, ¿ya? Pero para los defensores de la posmodernidad, eh, digamos, la promesa social de la modernidad, de mejorar la vida de las personas y de eliminar las necesidades, no se ha cumplido en el absoluto, ¿ya? Porque todavía seguiría viviendo tan mal como se vivía eh, hace algunos siglos, ¿ya? Entonces ese es un primer argumento que aluden los defensores de la posmodernidad. ¿Qué otro argumento aluden? ¿Qué otro argumento usan para señalar que nosotros estaríamos en una época posmoderna? Dicen que la gente en la actualidad o desde a partir de la mitad del siglo XX en adelante tiene mucha desconfianza y pesimismo frente al futuro. Si ustedes se acuerdan, una de las características de la modernidad era que que las personas eran predominantemente optimistas sobre el futuro, ¿ya? Los defensores de la posmodernidad dicen que eso ya no es así, que la gente a partir de la mitad del siglo XX, de 1950 en adelante aproximadamente, comenzó a tener más desconfianza y pesimismo sobre el futuro, ¿ya? Eh, ¿Y por qué? Principalmente por los efectos negativos de la ciencia, de la tecnología, ¿ya? Y de los sistemas políticos que no han dado, digamos, que no han resuelto los problemas urgentes de la sociedad, ¿ya? Eh, entonces se supone que la mayor parte de las personas en la actualidad, ¿ya? En la supuesta posmodernidad en la que estaríamos, sienten desconfianza y pesimismo sobre lo que vendrá y piensan que la vida, de hecho, está empeorando, ¿ya? Claro, nosotros así en principio, creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo con eso, van a decir sí, porque la mayoría de nosotros hoy en día tenemos pesimismo sobre el futuro, digamos. Así que sí estaríamos en una época posmoderna. Sí, pero hay que evaluar esto en el contexto, ¿ya? Eh, Probablemente hay personas que piensan así, pero digamos la tendencia mayoritaria probablemente de la gente en la actualidad
en el fondo sigue pensando que las cosas pueden mejorar, ¿ya? Eh, Según los posmodernos, digamos, eh, la mayor parte de las personas de la actualidad serían pesimistas frente al futuro, ¿ya? Y ese rasgo supuestamente demostraría que hemos pasado una época posmoderna porque ya no tenemos la idea que se mantenía en la modernidad, ¿ya? En la modernidad la gente eh, era optimista respecto al futuro y en la actualidad la gente sería pesimista respecto al futuro. Entonces estaría en base a una lógica distinta. Y eso demostraría, según los defensores de esta idea de la posmodernidad, que como sociedad entramos a una época posmoderna, ¿ya? ¿Qué otro argumento aluden? O digamos los defensores de la posmodernidad. El fracaso de la ciencia y la tecnología. Los posmodernistas, digamos, dicen que la ciencia y la tecnología fracasaron, ¿ya? Eh, Fracasaron y han creado más problemas de lo que han resuelto. Crean más problemas de los problemas que resuelven, ¿ya? Y eso daría cuenta del fracaso, ¿ya? Mientras que en la sociedad moderna, uno de sus rasgos principales era la creencia y la confianza en que la ciencia y la tecnología iban a ayudar a mejorar la vida de las personas. eh, Supuestamente hoy en día ya la gente no confiaría en la ciencia, ¿ya? Ni en la tecnología, ¿ya? Porque dicen que han creado, la ciencia y la tecnología han creado más problemas de los problemas que han resuelto. Y han creado problemas ambientales, sociales, políticos, problemas urbanos, etcétera. Lo cual no deja de ser cierto. Porque todos los problemas ambientales que hay, por ejemplo, tienen su raíz en el avance industrial. Y el avance industrial es principalmente, o sea, un avance tecnológico y científico, ¿ya? El daño al ecosistema también tiene que ver con el avance tecnológico y científico, con los automóviles, etcétera, ¿ya? Entonces tan alejados no están de eso. Ahora, ¿significa eso que la ciencia y la tecnología han fracasado? Yo creo que está muy lejos de eso, ¿ya? La gente todavía hoy en día sigue confiando en la ciencia, ¿ya? En general. Eh, ¿Qué podemos decir? Todo hoy día estamos esperando que se pueda encontrar un tratamiento, una vacuna para el coronavirus, ¿ya? Entonces eh, la gente no ha dejado de confiar en la ciencia, ni tampoco en la tecnología. Todos confiamos mucho en la tecnología, ¿ya? Casi todos lo hacemos con tecnología, ¿ya? Entonces podríamos decir que la ciencia ha fracasado y la tecnología han fracasado, difícilmente. Eso no significa que no podamos reconocer que se han generado muchos problemas, pero probablemente han hecho más cosas positivas que negativas, ¿ya? Sin embargo, los defensores de la posmodernidad piensan distinto, dicen que la ciencia y la tecnología fracasaron. Y como fracasaron, eso significa que nosotros habíamos pasado una época posmoderna. Eso es como lo que estamos diciendo. Y las dos últimas características o los argumentos a los que se refieren los defensores de la posmodernidad, ¿ya? Para defender la idea de que estamos en una época posmoderna, ¿ya? Intensificación de las luchas culturales. ¿Ya? Ellos también lo aluden a eso de que el hecho de que hoy en día haya más luchas culturales que antes, eso indicaría que estamos en una época posmoderna. ¿Por qué? Porque la modernidad supuestamente nació bajo los ideales de la libertad individual, si ustedes se acuerdan, y la tolerancia también, es decir, de la democracia, ¿ya? La democracia supuestamente en la modernidad apareció para hacer más libres a las personas, ¿ya? Para que las personas fueran más libres, más iguales entre sí, ¿ya? Eh, Esa era la idea original de la modernidad, porque la modernidad es democrática, tal como dijimos, ¿ya? Eh, y se, entonces, según los defensores de la idea de posmodernidad, esta idea de la libertad individual y de la tolerancia, de la igualdad, ya no se alcanzó ya no se alcanzó. Y cómo se puede observar eso? En que hoy en día, más que nunca, hay innumerables luchas emprendidas por minorías y grupos que han sido dominados y marginados, ¿ya? Entonces la lógica que emplean es que, ¿por qué hay tantas luchas sociales hoy en día de grupos marginados, de minorías? ¿Ya? ¿Por qué? Ellos dicen que eso existe porque la modernidad no cumplió con su promesa de libertad individual y de que todos fueran iguales, ¿ya? Por lo tanto, como la modernidad no cumplió con esa promesa de que las personas fueran más libres, ¿ya? Y de que existiera más tolerancia, más igualdad, eh, como no cumplió con esa promesa, nosotros habíamos pasado a una nueva época,
¿ya? Una época posmoderna, ¿ya? Eh, una época posmoderna en la que van a haber cada vez mayores luchas culturales, ¿ya? De grupos minoritarios, digamos, dentro de la sociedad. Mujeres, hombres, perdón, mujeres, homosexuales, indígenas, etcétera, ¿ya? Obviamente que nosotros no podemos negar eso, de que hoy en día hay muchas luchas emprendidas por minorías y grupos que han sido a lo largo de la historia dominados y marginados, mujeres, homosexuales, indígenas, etcétera, ¿ya? Eh, sin embargo, lo cierto es que la historia humana ha mostrado que las luchas culturales siempre han existido. Entonces, no es que ahora existe una intensificación de las luchas culturales, sino que siguen habiendo probablemente las mismas que han habido siempre, ¿ya? En distintos ámbitos, ¿ya? Eh, y aunque tuvieran razón en esto, digamos, los defensores de la posmodernidad, nosotros tenemos que preguntarnos si es suficiente como para decir que hemos cambiado de época. Aunque tuvieran razón, y probablemente tienen mucha razón, en que hoy en día hay una intensificación de las luchas culturales de grupos minoritarios, ¿ya? Que esta idea de la igualdad, de la libertad no se cumplió. Y seguramente sí es verdad, porque hay mucha desigualdad en la sociedad, ¿ya? Eh, y sin duda que la idea de la libertad individual y la igualdad no se cumplió, eso es cierto. Y eso se puede apreciar hoy en día por toda digamos, eh, los movimientos sociales que hay, etcétera, que tienen como propósito restaurar los derechos o entregarle más derechos sociales a distintos grupos que han estado siempre marginados. No podemos negar eso, porque es cierto, ¿ya? Ahora, ¿esa realidad es suficiente para que nosotros digamos que cambiamos de una época? ¿Cambiamos de época, digamos? Yo creo que no. No creo que sea suficiente para decir que cambiamos de época, ¿ya? Ese es el tema. ¿Ya? Entonces probablemente este aspecto de la posmodernidad sí. Sí, tienen razón los posmodernos cuando dicen que hay tienen más razón que, que poca razón al decir que la intensificación de la lucha cultural es algo que se observa hoy en día, porque sí es verdad, ¿ya? Y la última característica, según los posmodernos, estaríamos en una época posmoderna porque las instituciones sociales y la vida social han tenido una nueva reconfiguración, o han tenido una reconfiguración, mejor dicho, para no ser redundante. Es decir, que han adquirido una nueva forma, eso es reconfigurar. Reconfigurar es entregar una nueva forma a algo, darle una nueva configuración, o una nueva forma, u organización. Entonces, según los posmodernos, dicen que las instituciones sociales y la vida social cambió de forma, ¿ya? Y eso se ha debido a transformaciones culturales, económicas, políticas, tecnológicas, etcétera, que se han dado a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Y los ejemplos que dan son, por ejemplo, que la introducción de las tecnologías digitales y el Internet han convertido a la sociedad en una sociedad individualista superficial, como no lo era antes, digamos, ¿ya? Y que los cambios económicos, por ejemplo, han exacerbado el consumismo entre las personas, ¿ya? Eso señala los postmodernos, digamos, que estamos en una sociedad altamente consumista, ¿ya? En la que las relaciones sociales entre las personas son triviales, ¿ya? ¿Por qué? Porque se basan mucho en la tecnología, en el internet, en todo eso. Entonces la gente ya no se relaciona cara a cara, ¿ya? Las personas son cada vez más individualistas, son más superficiales, sus preocupaciones ya no son como antes, que antes la gente se preocupaba de la religión, de cosas políticas, etcétera. Y que hoy en día se preocuparían de solamente su parcela, serían individualistas, también se preocuparían de cosas superficiales como la moda, etcétera, ¿ya? Entonces los posmodernistas aluden a eso, ¿ya? Arguyen que dado que la sociedad ha ido adquiriendo, perdón, esa configuración, eh, eso demostraría que hemos pasado a una nueva época. Bueno, la pregunta aquí de nuevo es la misma que nos hemos venido haciendo en la última diapositiva. Aunque eso tuviera razón en algún sentido, probablemente sí. Si vemos la sociedad hoy en día, la gente es más individualista, es superficial, sí. ¿Ya? El consumismo se ha exacerbado, se ha aumentado también, ¿ya? Pero la gente también está preocupada por cosas políticas, por temas, por la contingencia, etcétera. Entonces hay como un equilibrio, digamos. Esto no es un extremo, ¿ya? Eh, entonces, ¿es suficiente eso para decir que estamos en una época, en una nueva época?
Probablemente no, no es suficiente, ni aunque yo lo sume con las otras cosas que, en las que puedan tener razón también los postmodernistas, o los que defienden la idea de que pasamos una época postmoderna. Aunque aceptáramos que tienen razón en esas cosas, también sería cuestionable que todo eso sumado sea suficiente como para que nosotros podamos decir que pasamos una nueva época. Eh, entonces eso, la última característica, reconfiguración de las instituciones sociales y de la vida social. También salude mucho al tema de la familia, por ejemplo, cómo la familia se ha ido transformando, ha ido adquiriendo una nueva configuración. Porque antes la familia era tradicional con un hombre, una mujer e hijos. Y hoy en día las familias han comenzado a tener nuevas formas. Familias homoparentales, por ejemplo. O familias eh, sin papá o sin mamá, digamos, o familias extensas, ¿ya? Eh, Eso sería supuestamente también un cambio en una institución importante, ¿ya? Como la familia. Y también sería como una especie de eh, evidencia de que pasamos una época posmoderna. Yo creo que también es insuficiente. Es cierto que la familia se ha ido reconfigurando, las instituciones sociales también muchas han ido adquiriendo una nueva forma, pero han mantenido su base, yo creo, ¿ya? Eh, entonces tampoco sería tan cierto que todas las instituciones se han ido cambiando de forma. Y la vida social sí ha cambiado por producto de la tecnología y todo eso, pero hay un equilibrio, digamos, se han mantenido algunas cosas y han cambiado otras, ¿ya? Entonces, esas serían las supuestas características sociales de la posmodernidad. Supuestas yo digo porque están en duda, digamos. Están en duda si hay reconfiguración de instituciones sociales de la vida social. Está en cierta duda si hay una intensificación de las luchas culturales, aunque al parecer sí sería así. Eh, hay muchas dudas respecto de que la ciencia haya fracasado. Yo creo que no ha fracasado, ¿ya? Y si volvemos atrás, muchas dudas también respecto si la gente es pesimista sobre el futuro. Yo creo que hay un equilibrio también. Y también yo creo que es muy cuestionable de que las promesas básicas de la modernidad hayan fracasado. Yo creo que las personas se han mejorado su calidad de vida en muchos sentidos, ¿ya? Y hay muchas necesidades que se han ido eliminando, sobre todo en el ámbito de la salud, por ejemplo, la educación, al menos a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, para terminar, y esto lo vamos a hacer muy breve porque yo creo que ya he adelantado la respuesta. ¿Estamos realmente en una época posmoderna? Eso yo lo planteo como pregunta. ¿Ya? Si tuviéramos que evaluar críticamente cada uno de estos puntos, ¿qué diríamos? ¿A qué conclusión podríamos llegar? Estos son los hechos que nosotros vimos en la diapositiva, las dos últimas. Son los hechos que supuestamente aprobarían o comprobarían que estamos en una sociedad moderna, perdón, posmoderna. El fracaso de las promesas sociales de la modernidad, la desconfianza y el pesimismo frente al futuro, el supuesto fracaso de la ciencia y la tecnología, la intensificación de las luchas culturales, la reconfiguración de las instituciones. Estos son los supuestos hechos. ¿Qué podemos decir de eso críticamente? ¿Ya? ¿Qué podemos decir del fracaso de las promesas de la modernidad? Si bien es cierto que en los siglos XX y XXI siguen persistiendo problemas sociales como la pobreza, la delincuencia, la falta de oportunidades, la desigualdad, etcétera, ¿ya? Eso es cierto, siguen existiendo, ¿ya? Y en ese sentido, sí, las promesas sociales de la modernidad pueden haber fracasado. Pero también es cierto que en general la situación de las personas ha mejorado mucho en relación a lo que pasaba en las sociedades tradicionales, ¿ya? Y eso lo podemos ver en el aumento de la expectativa de vida, ¿ya? La expectativa de vida ha ido creciendo progresivamente, ¿ya? Eh, la calidad de vida de la gente también ha sido mejor. Cada vez hay más comodidades para vivir, ¿ya? Y esas comodidades están cada vez mayor, o sea, hay más acceso, digamos. No igualitario, pero en general la gente puede acceder a ese tipo de cosas, ¿ya? Por lo tanto, la vida de las personas sí en general ha mejorado, ¿ya? Por lo tanto, ¿es cierto que las promesas sociales de la modernidad fracasaron? En parte sí, en parte no. Esa es como la conclusión que podemos hacer de este punto. Entonces los posmodernos tendrían la mitad de la razón, no solamente, ¿ya? Como mucho, ¿ya? Desconfianza y pesimismo frente al futuro. ¿Qué podemos decir sobre eso? Una evaluación crítica. Si bien muchas personas en la sociedad actuales poseen una visión pesimista frente al futuro, no existen antecedentes que permitan afirmar que se trata de una actitud socialmente masificada o un elemento cultural característico de la sociedad de hoy en día, ¿ya? No podemos decir que
toda la gente de manera predominante sea pesimista frente al futuro. Y tampoco hay evidencia para eso, ¿ya? Habría que hacer miles de encuestas para poder determinar eso. Es más una idea intuitiva que algo fundamentado en algún hecho objetivo, digamos, ¿ya? Em, por lo tanto, ¿qué podemos decir sobre esta idea que defienden los postmodernistas? ¿La gente realmente tiene desconfianza y pesimismo frente al futuro? Parcialmente sí, parcialmente no. Muy parecido a lo que dijimos en el punto anterior, ¿ya? Digamos, hay un equilibrio, digamos. Hay personas que sí son muy pesimistas, hay otras que son optimistas aún. Y hay otras personas que a veces son pesimistas y a veces son optimistas. Entonces hay un término medio. Por lo tanto, quienes defienden esta idea de que la gente es pesimista y desconfiada sobre el futuro, tienen la mitad de la razón, ¿ya? Aquí es la mitad también. Fracaso de la ciencia y la tecnología. No podemos negar las consecuencias negativas, tanto intencionadas como no intencionadas, eh, que ha tenido el avance científico y tecnológico de la sociedad moderna, ¿ya? Por ejemplo, el uso bélico de la ciencia. La ciencia se ha ocupado mucho para hacer armamentos, que- y eso está a la vista, ¿ya? Sin la ciencia, las bombas atómicas, los misiles, etcétera, no se pueden hacer, ¿ya? Entonces sí se le ha dado un uso bélico, un uso negativo, indudable, ¿ya? Entonces ha tenido muchas consecuencias negativas en ese aspecto. Sin embargo, los beneficios que el progreso científico y tecnológico ha reportado para la humanidad son inconmensurables, no los podríamos medir, son demasiado grandes, ¿ya? Eh, en el ámbito de mejorar digamos, mejorar la calidad de vida de las personas, la salud de las personas, la expectativa de vida de las personas, eh, reducir la distancia, mejorar digamos, las condiciones económicas de las personas, el trabajo de las personas, etcétera. Todo eso es positivo, ¿ya? Entonces, a partir de eso no podemos aceptar la idea de que la ciencia ha fracasado. La ciencia está más vigente que nunca, ¿ya? Hoy en día. Está lejos de haber fracasado. La tecnología también. La tecnología nos ayuda a vivir mejor, ¿ya? En general, hay cierta tecnología que no nos ayuda a vivir mejor, que siempre nos tiene preocupados, digamos, pero esa es la tecnología bélica principalmente, ¿ya? Pero si sumamos y restamos, digamos, no podemos aceptar esta idea de que la ciencia y la tecnología fracasaron. Entonces aquí quienes defienden esta idea están predominantemente equivocados, ¿ya? Aquí en esta parte están predominantemente equivocados porque la ciencia y la tecnología han estado muy lejos de fracasar, ¿ya? Intensificación de las luchas culturales, ¿qué podemos decir sobre eso? Es innegable que las últimas décadas han visto el surgimiento de diversas luchas de liberación sexual, étnica, etcétera. Es obvio, ¿ya? Y también una importante atención intelectual sobre esos temas, ¿ya? Se le da mucha importancia hoy en día a las luchas de liberación sexual, por ejemplo, ¿ya? Casi nadie puede decir que no está de acuerdo con eso porque es como políticamente incorrecto, ¿ya? O referirse de manera despectiva a los homosexuales es políticamente incorrecto. Entonces ese tema se ha instalado de manera muy importante en la sociedad, ¿ya? Eso es cierto. Las luchas culturales han tenido resultados y se han intensificado, ¿ya? Sin embargo, este tipo de procesos de luchas culturales, digamos, son recurrentes en la historia, ¿ya? Y además de ser recurrentes a lo largo de la historia, es decir, no son solamente un fenómeno de hoy en día, ni de la mitad del siglo XX en adelante, no son solamente de esa época, siempre han estado en la historia. Además de eso, estos procesos son variables de una sociedad a otra, incluso en la actualidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que las luchas culturales se han intensificado en la actualidad, sí, pero ¿dónde? Tenemos que decir dónde. En Occidente sí, pero en otros países no. En Rusia, en China, en los países musulmanes no. La tendencia es contraria. Ahí no hay luchas culturales de minoría. Las minorías siguen estando reprimidas y bajo las decisiones que toma la mayoría o los gobiernos de turno, ¿ya? En Rusia, en China, se castiga la homosexualidad, se castiga, digamos, eh, la, las diferencias ideológicas, políticas, etcétera, ¿ya? En los países musulmanes, ¿qué decir? ¿Ya? No hay espacio para la disidencia, digamos, para las luchas culturales. Entonces, eh, ¿se han intensificado las luchas culturales, digamos, en la actualidad? Sí y no. Sí, porque en muchas partes del mundo sí se han intensificado. En Occidente, en Estados Unidos, en América Latina,
En Europa sí, sin duda. Pero eso es la mitad del mundo, no. En la otra mitad del mundo no se han intensificado, se han apagado de hecho. En China, en Rusia, en Japón, etcétera, donde no hay espacio, digamos, para la disidencia, ni para la diversidad sexual o ideológica, etcétera. Entonces, ¿tienen razón los postmodernistas en ese aspecto? Solo parcialmente. ¿Ya? Reconfiguración de las instituciones sociales y la vida social. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Tienen razón al decir que la institución y la vida social han tomado una nueva forma? ¿Qué podemos decir? Que es evidente que se han ido produciendo ciertos cambios en la relación entre las personas. Sí, obvio, nosotros lo dijimos. La relación entre las personas han cambiado producto de la tecnología. ¿Ya? Eh, la gente ya no se puede relacionar no necesariamente cara a cara, la educación no se realiza necesariamente de manera presencial, etcétera. Hay una diversidad de cambios que se han producido en la relación de las personas. ¿Ya? Y también algunas instituciones como la familia, como bien mencionaba, han ido cambiando. ¿Ya? Han aparecido otros modelos distintos al tradicional, las familias homoparentales, por ejemplo, que digamos como el cambio más importante. ¿Ya? Eso es cierto. ¿Han habido reconfiguraciones de las instituciones y de la vida social? Sí, han habido reconfiguraciones. No obstante, no obstante, lo anterior no es suficiente para sostener que se está en presencia de una sociedad que tenga una configuración totalmente nueva. No podemos decir que la realidad, digamos, tiene una estructura totalmente nueva. No, porque las instituciones, como nosotros dijimos, eh, siguen manteniendo la misma forma que tenían en la modernidad. Cuando se pasó de la modernidad, o sea, de la Edad Media a la Edad Moderna, sí se vio una configuración totalmente distinta, porque las instituciones políticas cambiaron totalmente. Se pasó de monarquía a democracia principalmente. La economía pasó de ser socialista o agraria, digamos, a capitalista. Ahí sí hubieron cambios importantes, pero hoy en día las instituciones no han tenido esos cambios. ¿Ya? Siguen manteniendo los patrones o las pautas o los modelos que eran característicos de la modernidad. Democracia, ciencia, familia tradicional, eso se sigue manteniendo. Por lo tanto, tienen razón quienes defienden la idea esta de que las instituciones sociales y la vida social han cambiado de forma casi totalmente. No tienen razón, principalmente. Tienen, eh, si lo pudiéramos poner un nombre, un 10 o 15% razón y el resto no, porque el resto, la vida social y las instituciones siguen manteniendo la misma forma que tenían, eh, en general, obviamente, en general, la misma forma que tenían en la modernidad. ¿Ya? La democracia sigue predominando, la ciencia sigue predominando, la familia tradicional, a pesar de que han ido adhiriéndose a otras formas o apareciendo otras formas de familia, la familia tradicional sigue siendo la más importante. ¿Ya? Entonces, ¿tienen razón los postmodernistas respecto a esto? Muy poco, muy poco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la institución y la vida social sigue teniendo más o menos la misma forma que tenía, eh, que ha tenido siempre, digamos, desde el siglo XVI en adelante. ¿Ya? Eso. Entonces la conclusión final, ¿realmente estamos en una época postmoderna? Cada uno tiene que sacar su propia conclusión. Yo le he presentado aquí, digamos, la evidencia y, digamos, como los argumentos en favor y en contra, digamos, y cada uno va a sacar su propia conclusión. Mi conclusión personal es que no hay ninguna evidencia sólida y suficiente para decir que estamos en una época posmoderna. Seguimos en una época posmoderna en la que las características que se mantienen siguen siendo la preeminencia de la ciencia, la democracia, la idea del progreso de la sociedad, eh, digamos la idea digamos de que los individuos tienen derechos, etcétera. Yo creo que seguimos bajo esa lógica de sociedad y seguiríamos dentro de la época moderna. ¿Ya? ¿Cuándo se podría dar una transformación para pasar a una época moderna? Cuando pase algo muy, muy radical en la sociedad y que cambie todo. ¿Ya? Pero eso no se ha dado, creo yo, aún. ¿Ya? Esa es la conclusión, pero cada uno de ustedes podrá sacar su propia conclusión. ¿Ya? Esa sería la clase de hoy. Los dejo invitados para la próxima clase.